el Señor de señores, el Dios de todo Dios, sobre todas las cosas, el Todopoderoso, el Omnisciente, el que todo lo puede, para el que nada es imposible. Tú eres Dios y no hay más, y tú eres nuestro Dios, y lo declaramos públicamente. Cristo es el Señor de señores, el Alfa y el Omega, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y el único que merece ser honrado y glorificado sobre todas las cosas por la eternidad. Aquí estamos presentes, Padre, porque tú lo has declarado, tú lo has determinado, tú lo has hecho posible. Y humildemente nos presentamos ante ti, pidiendo, Padre, que tu misericordia una vez más se derrame sobre cada uno de nosotros. Que el perdón de nuestros pecados tome lugar en este momento, Padre. Aún sin merecerlo, venimos a ti, Padre, pidiéndote que nos restaures de la maldad, de la impureza a la santidad. Padre, que en este momento tú seas glorificado como mereces ser. Que en todo lugar donde se reúnen en tu nombre, tu palabra sea declarada santa y pura. Y que el mundo entienda que ya nosotros tenemos la victoria y ellos la necesitan. Y que hay esperanza en el nombre de Cristo. Pero el tiempo es corto y el final se acerca. Padre, ayúdanos a seguir firmes en la obra que nos has llamado a hacer. Y que no descansemos hasta ese día en que tú nos lleves ante tu presencia. Gracias una vez más por habernos traído aquí. Y ahora pedimos tu bendición sobre este tiempo. Todo en el santo y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Humildemente pedimos, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Pueden tomar asiento. Damos gracias una vez más por la presencia de todos y por aquellos que nos visitan en esta mañana. Para los que nos visitan en la pizarra pueden ver los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Se dice que cuando el vástago de un roble tiene solo 1 año, un niño puede arrancarlo de raíz. Pero una vez que ha tenido tiempo de establecerse firmemente, aún y un huracán lo puede derribar. Años atrás, la calle donde mis padres vivían estaba dividida por una hilera de árboles grandísimos y frondosos. En sí, me acuerdo que esa fue la atracción cuando ellos decidieron comprar la casa, específicamente mi padre. Él vio esos árboles y dijo: esta es la casa. Todos los árboles fue la atracción. Y a la verdad que daban tremenda sombra. Eran grandísimos y frondosos y se veían muy bonitos. Ellos llevaban años ahí creciendo. Bueno, nuestros hijos y mis sobrinos, sobrinas jugándose con cabra. No, los árboles, entonces era un peligro. Bájate que vas a caer. Pero no, eran tremendos árboles. No me acuerdo qué huracán fue el que pasó, si fue Andrew o cuál de ellos fue. Pero cuando llegaron los vientos, arrancaron los árboles desde su raíz y los tiró al piso como si fueran pequeñas plantas en un tiesto. Era increíble. Era difícil creer y comprender cómo habían sido levantados tan fácilmente, a pesar de su tamaño. En el caso de Wilma, nosotros teníamos un árbol en la parte de afuera de la verja, grandísimo también. Y cuando Wilma vino, tiró el árbol al patio, tumbó parte de la verja, cayó en parte de la piscina del spring.
con la primera onda. Pero el Señor es misericordioso. Y cuando vino la segunda onda, levantó el árbol y lo tiró a la calle. Y me dije, gracias, Señor. El trabajo que me ha librado. El punto es que estos árboles grandísimos, el viento los tumbó. Y la razón era que, aunque inmensos en tamaño, sus raíces eran muy superficiales. Y por eso no podían resistir la fuerza de los vientos. Al fin y al cabo, todos los árboles en la calle de mi padre fueron destruidos y la calle se quedó sin árboles. En nuestra última reunión hace 2 semanas hablamos acerca de la fe necesaria para enfrentar los gigantes de nuestras vidas, las grandes pruebas y dificultades que pasamos a través de los años. Vimos cómo el pueblo de Israel se sintió desilusionado cuando oyeron el reporte negativo de 10 de los 12 espías que habían enviado para reconocer la tierra prometida al llegar a la frontera. A pesar de todas las demostraciones sobrenaturales que Jehová había hecho para ellos, ellos se dejaron vencer por los obstáculos que enfrentaban. Las tribus que estaban ubicadas, los gigantes, como ellos decían. Al punto que cuando Caleb y Josué, los únicos 2 espías que tenían fe y decían podemos entrar, ellos trataron de exhortar y animar al pueblo a confiar en Jehová, a seguir adelante. La nación se rebeló en contra de ellos. En Números, capítulo 14, los versículos del 6 al 10, cuando Caleb y Josué vieron la reacción del pueblo al oír el reporte de los otros 10, cuando vieron cómo ellos lloraban y gritaban de desilusión, dice el versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Cuando se rompieron sus vestidos era un símbolo del sufrimiento y el dolor que ellos estaban sintiendo por lo que estaban viendo. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Estaban confirmando lo que Jehová les había prometido. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, y fíjense ahora lo que les dicen, no seáis rebeldes contra quién, Jehová. Ellos no dicen no sean rebeldes contra Moisés, quien nos estaba guiando. No sean rebeldes contra nosotros que les estamos dando el mensaje. No sean rebeldes contra Jehová. Porque la promesa no era de Moisés. La promesa no era de Aarón. La promesa no venía de ellos. La promesa de la tierra prometida que iba a ser entregada venía de Dios personalmente. Él les dijo, yo se las doy. Y ahora ellos les dicen, no se rebelen contra Él, contra lo que Él les ha prometido. Y aún más, no temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Fíjense lo que les está diciendo. El Señor ha prometido, y porque el Señor ha prometido, ellos no van a poder hacer nada contra nosotros. Va a ser tan fácil como comer pan. Están tratando de hacerlo razonar, de ver lo que tienen a la mano, que están a punto de recibir la bendición que Dios les había prometido. No la rechacen al rebelarse en contra de Dios. Y si acaso no estaban seguros, ellos dicen, y con nosotros está Jehová. Por eso es que podemos decir lo que estamos diciendo. No lo decimos porque nosotros somos los cheches del grupo, sabemos más que nadie. Dios está con nosotros.
Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ese es el mensaje que les estaban dando. No los temáis, dicen ellos. No temáis a esos gigantes. No temáis la dificultad. No temáis el problema o el reto o la prueba. Cristo está con nosotros. Versículo 10 comienza diciendo: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Fíjense la reacción del pueblo. No era, no. Al contrario, se enojaron. Estaban diciendo, y ahora querían apedrear estos dos mensajeros de Dios. La fe del pueblo era tan débil y superficial que ellos no confiaban, no en los espías, no en Moisés. Ellos no confiaban en que el Señor iba a poder vencer a las tribus que estaban ocupando la tierra prometida. Y como no confiaban que el Señor podía, tampoco querían oír la exhortación de nadie a que tuvieran fe. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido una situación donde alguien, especialmente un hermano o hermana en la iglesia, tiene una dificultad, donde está pasando un tiempo difícil en su vida, y vamos a donde ellos y nos cuentan la situación y están buscando oír algo de nosotros? Y lo primero que viene a la mente típicamente es: ten fe en el Señor, confía en Cristo. Y lo menos que quieren oír es eso. Están buscando otro tipo de solución. Yo necesito un trabajo. Ten fe en Cristo. Mi hijo está enfermo. Necesito medicina, necesito aquello, lo otro. ¿Y quién más para suplirlo que el Todopoderoso? Pero tener fe, y eso fue el problema del pueblo. Jehová, ¿dónde está Jehová? Bueno, ¿dónde estaba cuando cruzaron el mar rojo? ¿Dónde estaba cuando tenían nombre y les dio maná? ¿Dónde estaba cuando tenían sed y les dio agua? ¿Dónde estaba cuando puso las plagas sobre Egipto? ¿Dónde estaba cuando derrotó al ejército egipcio? ¿Dónde estaba en cada una de las situaciones que ustedes no podían hacer nada y Él suplió? ¿Dónde estaba Cristo cuando nosotros estábamos pasando las dificultades y vino la solución? Ellos eran como los árboles frondosos en la calle de mi padre, que cuando vino el viento los tumbó. Y así son muchas de las personas que oyen el mensaje del Evangelio. Reaccionan en diferentes maneras y formas, pero solo aquellos que verdaderamente reciben el mensaje y lo aplican a sus vidas son los que pueden resistir las tormentas de la vida, porque desarrollan una raíz espiritual profunda que el viento no la puede arrancar. Y con eso les pido que vayan conmigo al texto de esta mañana, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Primero vamos a leer los versículos 1, 4 al 8, y más adelante leeremos el remanente. Lucas 8, versículo 1, 4 al 8. Y la palabra de Dios dice así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Juntándose en una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad.
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz todos juntos: el que tiene oídos para oír, oiga. Bendita sea su palabra. Observemos primeramente que el ministerio de Cristo, la obra a la cual Él fue llamado aquí en la tierra, el negocio constante de su vida fue el predicar. Y en esto Él fue infatigable y lo hizo regularmente, constantemente, donde quiera que iba. Él era un predicador itinerante, no se limitó a un solo lugar. Dice ahí claramente: Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando. El Señor, durante los 3 años de ministerio, Él no perdió su tiempo. Él sabía cuál era su misión. Él sabía cuál era el propósito de por qué Él se había hecho hombre. Él tenía que llevar el mensaje de salvación a todas las partes donde Él estuviera. Y en eso Él no falló. Y donde quiera que iba, Él predicaba. Y leemos que su mensaje, lo que predicaba, era el evangelio del reino de Dios, declarándole al mundo que a todos los que estuvieran dispuestos a volver su lealtad al Padre, Dios estaba dispuesto a tomarlos bajo su protección. El pueblo se había alejado de Jehová, el pueblo había abandonado a Jehová, el pueblo había convertido la ley y la religión establecida por Dios en algo mundano, algo que había sido corrupto ahora, manipulado por los líderes religiosos. El pueblo estaba afectado, los líderes estaban afectados y estaban sufriendo las consecuencias de sus acciones y decisiones. Y Cristo viene con un mensaje de esperanza, diciéndoles que ustedes vuelven. Lo mismo que Jehová les había dicho: si mi pueblo volviera a mí. Cristo ahora, de una nueva forma, les está diciendo: si ustedes se arrepintieran y volvieran al Padre, Él está esperándolos con brazos abiertos. La salvación, el rescate que ellos buscaban, que habían malentendido, ellos esperaban una salvación del imperio romano, una salvación física. Cristo venía declarando una salvación espiritual, y esa salvación era para todo aquel que recibiera y aceptara el mensaje del evangelio del reino de Dios. El Señor les estaba haciendo la oferta de ofertas. Ustedes necesitan, yo les ofrezco. Se nos dice que sus discípulos estaban con Él, los 12, mientras Él declaraba y predicaba su mensaje. Ellos no estaban ahí para predicar, para enseñar al pueblo. No, ellos estaban ahí para aprender de su maestro. Aprender qué y cómo predicar, para que ellos estuvieran listos para cuando el Señor dijera: ahora les toca a ustedes. Ahora ustedes tienen que continuar la obra. Ahora es su turno. Ellos estuvieran preparados para continuar predicando el evangelio del reino de Dios. De igual manera que cada uno de nosotros semanalmente oímos la instrucción, la enseñanza, la predicación, con el propósito, sí, de oír el mensaje de Dios, sí, de recibir el alimento espiritual, pero de igual forma para estar preparados para nosotros también llevar el mensaje del evangelio del reino de Dios a todo aquel que lo necesita. Esa es la obra de cada uno de nosotros. Y el Señor con sus 12, donde quiera que iba, Él predicaba, y ellos estaban ahí observando, oyendo, y eventualmente pudieron aplicar esas enseñanzas en sus vidas y hacer la obra a la cual fueron llamados. ¿Cuál es el mensaje? En el versículo 4 leemos que la audiencia era una gran multitud. Y ciertamente Jesús no despreciaba enseñar a grupos más pequeños. Muchas ocasiones Él estaba reunido simplemente con sus 12, educándolos,
enseñándolos, entrenándolos. Y de igual forma enseñaba a individuos. Tenemos el ejemplo de Nicodemos, que de noche vino parte a hablar con Jesús, y Jesús individualmente le dijo: tienes que nacer de nuevo, a un maestro de la palabra. Qué lástima es que cuando el maestro tiene que ser enseñado porque no entiende lo que el mensaje de salvación es. ¿Cuántos predican y simplemente están hablando sin entender lo que el verdadero mensaje significa? Esto no es religión, esto es relación. Tenemos una relación personal con el Salvador del mundo, simplemente y únicamente cuando lo aceptamos y le recibimos. Nicodemos no había entendido, pero el Señor, porque no entendía o porque era uno solo, no lo despreció. El Señor mira a uno como mira a mí. Todos necesitamos, y Él está dispuesto a darnos su tiempo individualmente o en conjunto. Gracias a Él. Él y su mensaje de esperanza, hablando de las multitudes, atraían gentes de todas partes. Tal era el caso que en esta ocasión, los evangelios de Mateo en el capítulo 13 y el de Marcos en el capítulo 4 nos indican que debido al tamaño de la multitud que había llegado en ese momento, estaban empujando y querían acercarse a Él de tal forma que Él tuvo que subirse a un bote en la orilla del mar, sentarse en el bote, y Él predicó desde el bote. El bote se convierte en su púlpito. Tenemos que tratar eso algún día de esto. Vamos a la playa. El maestro se sienta en el bote para poder atender a la gran multitud. El interés de oír la palabra. Ellos querían recibir lo que Él estaba ofreciendo, o aparentemente querían recibir. Desafortunadamente, más adelante, muchos de ellos son los que estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. La enseñanza vino a través de una parábola, dice la palabra. Y la idea detrás de la palabra parábola, o el significado, pudiéramos entender, es tirar al lado de. Básicamente es una historia o relato narrado junto con una verdad destinada a enseñar. Las parábolas han sido llamadas historias terrenales con un significado celestial. Obviamente, la Biblia es la que más parábolas usa. No es un sistema de enseñanza común, pero el Señor era un maestro y un experto en cómo Él las utilizaba. Y tiene sentido que se llamen historias terrenales con un significado celestial, porque el Señor, cuando las utilizaba, sí usaba ejemplos que podían relacionarse, pero el significado era celestial. La parábola tenía una doble ventaja para sus oyentes, un beneficio, podríamos decir. Primero, en la memoria, ya que somos muy aptos para recordar historias. Cuando alguien nos cuenta algo y es interesante, se nos queda, unos más que otros, pero se nos queda. Y después vamos y la contamos. Somos receptibles a esas historias. Segundo, la ventaja era sobre las mentes, porque la parábola creaba una curiosidad en el significado de lo que se les había presentado. El Señor presentaba la parábola y uno se quedaba pensando: ¿qué nos está diciendo? Y se quedaba en la mente la curiosidad de querer saber qué era lo que el Señor quería decir, cuál era el mensaje de esa parábola. En este caso en particular, Jesús habló de acuerdo con las costumbres agrícolas de su época. Él dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y en esos tiempos es interesante, pero primero se esparcía la semilla y después se labraba el terreno. La costumbre de la época. Hoy en día sabemos que preparamos el terreno y después ponemos la semilla. Bueno, ese es el caso, pero el Señor sabe. Y el Señor les habla en algo que ellos pueden relacionarse. Quizás al principio no entendían, pero el mensaje de la semilla ellos comprendían. Y en esta parábola se nos dice que las semillas cayeron en 4 diferentes tipos de terrenos.
Una cayó junto al camino, otra cayó sobre la piedra, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Ahora, es interesante notar que aunque comúnmente esta parábola se conoce como la parábola del sembrador, muy fácilmente se pudiera llamar la parábola de los terrenos. Y esto es debido a que la diferencia nunca ocurre con la semilla. La semilla es la misma. Lo que cambia es el tipo de terreno donde la semilla cae. El sembrador es uno, la semilla es la misma. El terreno es diferente. Y esa es la realidad. Dios es uno, la palabra es la misma. Los recipientes somos todos diferentes. Y tenemos los diferentes terrenos. Primero, junto al camino. Dice que iba y las semillas caían junto al camino. Acuérdense que no eran aceras y carreteras, era tierra. Pero ¿qué sucede cuando la gente camina sobre el mismo terreno una y otra vez? El terreno se pone duro, se compacta. Y al caer la semilla en ese terreno duro, no podía crecer porque era demasiado duro. Segundo, se nos dice que la otra semilla cayó sobre tierra que estaba sobre piedra. Y dice que cuando caía, sí, brotaba prontamente, pero se secaba. Y se secaba debido a que debajo de la tierra, que era poca, había mucha piedra. Y cuando el sol da a la piedra, la calienta. Y el calor de esa piedra secaba la humedad y quemaba la raíz. Tercero, los espinos. Describe un suelo que es fértil y quizás demasiado fértil, porque crecen espinas y granos por igual. Y es como la hierba de la casa. Uno la mira y está la hierba verde y la hierba mala. Y más veces hierba mala que hierba verde. Y es el mismo terreno, es fértil para ambos. En el caso las espinas ahogan el grano bueno. Y como resultado no pudieron dar o producir una cosecha productiva. Y finalmente tenemos la tierra buena, que describe un suelo fértil y libre de malezas, donde una buena cosecha productiva crece debido a que ese terreno es puro, santo y fértil. El Señor declara, y esta parte es breve pero muy importante, que este mensaje es importante. ¿Por qué decimos esto? Porque Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esta expresión no era una llamada para que simplemente escucharan lo que se les estaba diciendo. Tengo algo que oír y siguen hablando. No. El Señor estaba buscando, haciendo énfasis a que prestaran atención. Más bien fue un llamado para aquellos que eran espiritualmente sensibles a tomar nota especial. Hermanos, ustedes están sentados hoy, ahí oyéndome a mí. Y vamos a través de la Biblia y mencionamos versículos y se mencionan definiciones y expresiones y propósitos. Y muchas veces digo, marquen esto, escriban esto, tomen notas. ¿Por qué? Porque esto es importante para su vida espiritual. Y cuando tomamos notas y cuando marcamos la Biblia, se hace más importante en nuestra vida porque estamos prestando atención a lo que se le está diciendo, al significado de la palabra. Y el Señor Jesús estaba diciendo, el que tenga oído para oír, oiga. El que verdaderamente quiere saber, el que verdaderamente quiere acercarse, el que verdaderamente quiere recibir la bendición que está aquí, oiga lo que se le estaba diciendo. A través de las Escrituras vemos a Jesús utilizando esta expresión en varias ocasiones cuando quería hacer énfasis a lo que estaba declarando. Específicamente lo podemos ver en las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis. En la conclusión de cada carta, Jesús declara, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 7, 11, 17, 29, Apocalipsis 3, 9, 3 y 22. Las 7 cartas, mírenlas, cada una tenía un diferente mensaje. Y el Señor decía,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un gran mensaje para nosotros, su iglesia. Es extremadamente importante prestar atención y tomar nota de lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. El Espíritu Santo nos está hablando. Prestemos atención a lo que Él quiere decir. Es para nuestro beneficio. No son simplemente palabrerías. Y este fue especialmente cierto a la luz de los siguientes versículos en los que Jesús explicó el propósito y el significado de su parábola. Los versículos del 9 al 15. Las parábolas generalmente enseñan un punto o principio principal, pero no siempre son fáciles de entender, como podemos observar por la reacción de los discípulos. Versículo 9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Sus discípulos, los que estaban con Él, los que lo estaban observando, los que caminaban día a día con Él, y dicen: Maestro, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Qué bueno es saber que el Señor se preocupa por su pueblo, por sus discípulos, y su deseo es que recibamos y entendamos su mensaje. Jesús explica que sus parábolas no eran simplemente ilustraciones que aclaraban las cosas difíciles, los misterios del reino. Fíjense, el versículo 10 dice: y Él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Las dificultades, lo que otros no pueden entender, yo se las estoy dando a ustedes. Él sabía que ellos necesitaban comprender, porque eventualmente ellos iban a tener que enseñar. Y hermanos, los que leemos la Biblia sabemos que hay cosas en la palabra de Dios que no son fáciles de entender, que nos ponen a pensar. Pero Él nos dejó aquí al Espíritu Santo para hacernos entender los misterios de Dios. Y también tenemos que entender que hay ciertas cosas que no son para nosotros entender. Nosotros no somos Dios. Y tenemos que confiar en fe de lo que no es para mí entender. Yo todavía puedo confiar en Él. Y Él me lo va a aclarar eventualmente. Él dice que las parábolas más bien eran una forma de presentar el mensaje de Dios para aquellos que eran espiritualmente sensibles pudieran entender. La parábola tenía un propósito, en cierta forma, aislar a los que lo querían seguir y aislar a los que no querían saber. El que verdaderamente quería seguir a Cristo quería saber el significado. Señor, ¿qué significa esta parábola? No entendemos. A los que estaban endurecidos de corazón, ellos simplemente escuchaban otra historia. Un sembrador que se le cayeron las semillas. Y unas salieron y otras no. Tremenda historia. Me voy para la casa. ¿Qué mensaje dio este pastor? Y esa es la reacción, sinceramente. Muchos oyen la palabra de Dios y dicen: qué gran enseñanza me dio. Hay tormentas, hay problemas y tengo que tener fe. Mañana tengo el mismo problema. Y vienen con una actitud equivocada y se van con la misma actitud equivocada. ¿Por qué? Porque no entienden. No entienden lo que la palabra del Señor les está diciendo. El discípulo de Cristo, el que quiere acercarse a Cristo, quiere conocer a su Salvador más y más. Quiere acercarse más y más. Quiere comprender cuál es su voluntad en mi vida. Y por lo tanto, Él escudriña la palabra de Dios. Él quiere saber el significado. Quiere entender cuál es el mensaje en su palabra. Mientras que el mundo que ve a Cristo simplemente como otro símbolo religioso. Algunos para bien, sí, Cristo es bueno. Otros, no, ese Cristo es malo. Él es la causa de guerras en el mundo. Él es un Cristo no intolerante. Él es un Dios que solamente favorece a unos y fíjense, el mundo no ve a Cristo por quien Cristo es, porque no entiende la palabra
de Dios. Versículo 11 nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Y leemos también que hay un sembrador. El sembrador es el que predica la palabra de Dios. Toda persona que va y le lleva el mensaje del evangelio, del reino de Dios a otro, ese es el sembrador. Y la palabra de Dios es su semilla. Y pudiéramos decir que en ambas formas, verbalmente y escrita. Spurgeon, predicador Spurgeon, declaró: el predicador del evangelio es como el sembrador. Él no hace su semilla, se lo da a su divino maestro. Ningún hombre podría crear el grano más pequeño que haya crecido en la tierra, y mucho menos la semilla celestial de la vida eterna. Y eso es muy cierto. ¿Qué agricultor ha creado semilla? Ellos simplemente se benefician de lo que el Señor ha creado en la naturaleza. De igual manera, el predicador, el mensajero de Dios, no ha creado, ni ha establecido, ni ha escrito esta palabra. Y aquel que tiene la audacia de reclamar que es su palabra, hay que tener misericordia de él o ella. Esta es la palabra santa y pura de Dios, dada por divina revelación a través de sus hombres, declarada a través del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros ahora podamos llevar ese mensaje que Él nos ha dado de igual manera como Él lo ha dado y de ninguna otra forma. No hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que modificarla ni manipularla, simplemente declararla como Él la ha dado. Ahí es que tenemos que enfocarnos. Esa es la función del sembrador. Y nos dice que una de las semillas cae junto al camino y que muere. Y estos son y representan a aquellos que oyen, pero no tienen el entendimiento necesario. El mensaje no tiene significado o importancia para ellos. Es simplemente otra historia. Y como resultado, y si quedara ahí, pues dijéramos, ok, no entendieron, pero como resultado, dice el Señor, que para estos, Satanás fácilmente remueve lo que se ha oído y lo reemplaza con sus engaños. Dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Y ese es el peligro. Oyen el mensaje, oyen la esperanza, oyen el sacrificio, oyen lo que el Señor ha hecho, pero no entienden porque lo están mirando con ojos humanos, no con ojos espirituales. No están permitiendo que el Espíritu Santo les dé el entendimiento. Y esto nos da a entender, si dice el Señor, si Jesús dice que luego viene el diablo y quita, esto nos da a entender que Satanás está trabajando durante la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Jesús. Ya eso podemos decir. Amén. Cristo está aquí, hermanos, con nosotros. El Espíritu Santo reside en todo aquel que le ha recibido. Pero de igual forma que sabemos que Cristo está con nosotros, también el Señor nos dice que aquí también está el diablo o uno de sus obreros. Fíjense la audacia del enemigo. Y no lo podemos dudar, porque en el libro de Job sabemos que el Señor, reunido con sus ángeles, ¿quién estaba presente entre ellos? Satanás. Para retar a Dios en su propio reino. Y si lo hizo allá, ¿qué no va a hacer aquí? Entonces Jesús les está diciendo a aquellos que oyen la palabra superficialmente, corren el peligro de que Satanás esté ahí presente prestando atención y mirando y observando. Dice, a ese lo cojo yo. Y no dice Jesús que Satanás está tratando de hacerlo, que lo va a hacer y que lo hace. Es un hecho. Y en este sentido lo que nos está diciendo es que el diablo tiene poder para intervenir.
Él sabe el momento adecuado para, durante la predicación, durante la enseñanza, durante la oración, traer algún tipo de distracción. Algo que nos quite de la mente, que lleve los ojos a donde no tienen que ir, que quite los ojos de Cristo. Y el diablo sabe. Y en adición, él también es un buen teólogo. Y sabe que la fe y la salvación llegan a la persona que escucha la palabra de Dios. ¿Cómo pueden ser salvos si no hay alguien que les predique? Es necesario que alguien predique para que puedan ser salvos. Y Satanás lo sabe. Por eso él trabaja fuertemente para mantener la salvación y la fortaleza espiritual lejos de aquellos que necesitan, lejos de aquellos que de otro modo podrían escuchar con buenos resultados. Invitamos a alguien a la iglesia. Ay, tengo una goma vacía, no puedo ir, yo te busco. No, yo voy la semana que viene. Ay, se me dañó la lavadora. Ay, tengo que ir a hacer esto. O me llamó el primo, me llegó una visita, esto que Satanás poniendo obstáculos, porque él sabe que si van y oyen, puede recibir y pierde a otro. Ganancia de Cristo, pérdida del diablo. Pero del otro lado es ganancia del diablo, pérdida del Señor. Y esos son los que están ahí, que la semilla cae al lado en terreno duro. No permiten que la palabra, y si no fuera por la obra puesta del Espíritu Santo, nada sucedería al predicar la palabra de Dios, porque las distracciones estarían en todo momento. El siglo 13 nos habla del terreno de la piedra, la semilla y la piedra. Son los que reaccionan al mensaje aparentemente positivamente y quizás hacen un acto de aceptación. Pero estos típicamente están representados por expresiones de emociones. Aquellos que se emocionan y lloran y el mensaje les tocó y pasan al frente. Pero dice también que al momento que llega la prueba, la dificultad, se alejan. Debido a que su reacción es simplemente un gesto superficial. Dice ese versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. No tienen raíces. Y como resultado, no crecen ni se desarrollan espiritualmente. Si usted come una planta y le corta las raíces, ¿qué le sucede? Muere. No puede crecer, no recibe el alimento. Y estos que están en la piedra reaccionaron, pero no participan de estudios bíblicos. No vienen consistentemente al servicio del domingo. No comparten con otros hermanos y hermanas en la fe. No leen la Biblia consistentemente. No oran con el Señor. No tienen esa relación íntima. Simplemente reaccionaron al mensaje. Pero de momento llega el viento, llega la dificultad, llegan los retos y no los pueden enfrentar apropiadamente. Y no solamente caen, sino que se alejan de los caminos del Señor. Dejan de comunicarse, dejan de venir. Simplemente esto no es para mí. Versículo 14 nos dice la semilla y los espinos. Y estos son los que oyen el mensaje y lo aceptan. Pero también aceptan otros mensajes y tentaciones. No se alejan de lo que tenían antes. No se conforman simplemente con el Evangelio, sino que buscan otras cosas en adición al Evangelio. Sí, la verdad que la palabra y el mensaje, y yo creo en Cristo, pero la palabra también dice que los demonios creen en Cristo. Pero también quieren tener su satisfacción con
con las riquezas, con los placeres. No quieren dejar de hacer esto y aquello porque les gusta demasiado. O van de iglesia en iglesia en iglesia. Ay, qué bonito ese. Ay, mira aquel otro, mira aquel otro. Y no se comprometen, no con la iglesia, pero con el Señor. El punto es, hermanos, no es la congregación, no es si eres bautista, pentecostal o los ríos. El compromiso es con Cristo, solamente con Cristo. Y ese es el problema de cada uno de estos tres casos. No hay un compromiso firme con el Señor. Y por eso es fácil desviarlos y sacarlos del camino. Y no crecen, porque esa raíz no es profunda, no es establecida, no alimenta. Versículo 15. La tierra buena. Y este terreno representa a los que oyeron la palabra, la recibieron, y esa palabra viene a ser parte íntegra de su persona. Dice ahí, retienen la palabra oída. No es otro mensaje, no es otra enseñanza, es la verdad. Y la verdad, dice la palabra, es viva. Esta palabra tiene vida. Y de la única forma que podemos participar y tener una relación con esa vida es si esa palabra es viva en nosotros. Y para ser viva en nosotros tiene que ser aceptada y recibida tal y como es. No con adiciones o modificaciones, de la manera que el Señor nos la ha dado. Y la recibo porque la leo, la estudio, la comprendo y le pido al Señor que me dé el entendimiento y la sabiduría para saber qué hacer con esa palabra. El resultado de todo aquel que cae en tierra fértil, que recibe ese mensaje, dice el Señor, mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y ¿qué? Y dan fruto con perseverancia. ¿Y qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. El que tiene a Cristo, el que verdaderamente ha recibido a Cristo, tiene que generar fruto. Y no tiene porque es una obligación, tiene porque Cristo está obrando en él y quiere ser de agrado para el Señor. Automáticamente algo tiene que salir. Y mientras más se alimenta, mientras más abono recibe, igual que una planta con abono y planta sin abono. ¿Qué sucede que la que tiene el abono? Los aguacates son así y el adobo es la chiquita, ese que no sirve para nada. El fruto es jugoso, sabroso, de deleite, no para mí, para el Señor. El beneficio es para todo aquel que recibe de ese fruto. Esa es la semilla de la tierra buena. Ahora, es de beneficio para todos nosotros el reconocer que en algún momento cada uno de nosotros nos hemos encontrado en los cuatro terrenos. Todos hemos pasado por él. Junto al camino, cuando a veces no permitimos que la palabra de Dios tenga espacio en nuestras vidas. No le dedicamos el tiempo, no la leemos, no la estudiamos o meditamos en ella. Ponemos la Biblia, vamos el domingo, oímos, leímos, llegamos a la casa y a la tablilla. Hasta el próximo domingo, entonces le hago así, la limpio un poquito para que no se vea y me la llevo. Fuera de eso, no hago más nada con ella. Junto al camino.
En las piedras, en ocasiones tenemos destellos de entusiasmo, oímos el mensaje, me tocó y me siento bien, y la verdad que pastor, ¡Ave María, qué lindo! La verdad que voy a hacer, yo prometo, pero salgo el domingo y comienza el lunes el trabajo, y el jefe, y los niños, y esto y aquello, y esa luz se agota y se desvanece rápidamente. Y ya el entusiasmo no es tan fuerte. En los espinos, las responsabilidades de este mundo y el engaño de Satanás a través de las riquezas o tentaciones que él ofrece. Acuérdense, el Señor lo dice, Satanás está obrando. Todo eso amenaza constantemente con hablar la palabra de Dios. Cuando estoy muy ocupado con el trabajo, con las responsabilidades, con la casa, con esto, con aquello, y cuando me interesa hacer aquello, esto y lo otro, y pospongo a Dios, hermanos, esa luz empieza a caer. Estamos muy ocupados buscando lo que el mundo ofrece y no le damos la prioridad de vida a nuestra relación con Cristo. Y ese es el punto. Cristo debe ser la prioridad. Y el buen terreno obviamente es la palabra que da fruto en nuestras vidas. Regularmente leemos y meditamos en las Escrituras, oramos consistentemente y somos testigos activos de nuestro Salvador. Nadie que nos conozca va a dudar, este o esta, él o ella es cristiano. Porque saben nuestras acciones, nuestra forma de hablar, y saben que si se acercan a nosotros, Cristo viene. Prepárate, porque si vas a estar conmigo 5 minutos más, Cristo viene. De alguna forma u otra, Él llega. Así que no te cojas de sorpresa. Y no les debe coger de sorpresa, porque saben quiénes somos. Somos servidores fieles de nuestro Señor. Amén. Esta parábola, concluyo con esto, es un reto para cada uno de nosotros de buscar, con la ayuda de Cristo, a través del Espíritu Santo, cultivar el terreno de nuestro corazón, para que la palabra de Dios produzca el mejor fruto en nuestras vidas. Debemos de evitar ser como el joven vástago de roble, que el niño lo puede arrancar de raíz, y ser como el fuerte y frondoso roble maduro que ni un huracán lo puede tumbar. Y eso lo logramos, solamente lo logramos cuando Cristo es una raíz firme y profunda en nuestras vidas. Apocalipsis 22:16 dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Este es el momento donde tenemos que ahora, ya que no hemos oído la palabra, que hemos oído el mensaje, ir ante la presencia del sembrador y determinar qué tipo de terreno yo soy para esa semilla. Al orar, esto es personal. Cada uno de nosotros tiene que ir ante el Señor y determinar qué tipo de terreno soy yo en estos momentos para esta semilla. ¿Soy tierra fértil o soy el camino del agua?
cada uno de nosotros. Mientras usted vaya a la presencia. Y si el Señor le está hablando, si el Señor le está indicando que tiene que haber cambio, no es conmigo, no es con ninguno de nosotros, usted y el Señor. Sea sincero, sea honesto. Él lo sabe todo de todas formas. Pero qué mejor ser honesto con el Señor que con nadie más. Especialmente cuando lo que Él ofrece es santidad y pureza. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Dios Santo, por este tiempo. Damos gracias por la misericordia que diariamente tú tienes con nosotros. Y damos gracias, Padre, porque sabemos que aunque el enemigo trata constantemente de distraer, confundir, de perturbar, de intervenir, Padre, en el nombre de Cristo, sabemos que Él no puede contra ti. Y tú estás aquí presente. Y venimos ante ti suplicando que este mensaje, esta palabra, sea clara y pura y nos dé claridad y entendimiento. Padre, que podamos definitivamente entender qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y más allá, Padre, entender en estos momentos qué tipo de relación tengo yo contigo. ¿Qué tipo de terreno es mi corazón para tu semilla? Padre, te necesitamos. Te necesitamos. Y pedimos en el nombre de Cristo que tú nos des el agua y la luz para que el fruto crezca en nuestro corazón y podamos compartirlo con todo aquel que lo necesita. Perdónanos cuando nos alejamos. Perdónanos cuando nos enfriamos, cuando no te prestamos atención. Y ayúdanos, Padre, a rechazar lo que este mundo ofrece y a aceptar lo que tú nos has concedido. Que podamos ser ejemplos, luz en la oscuridad. Y que la raíz que es Cristo esté firme y profunda en nuestras vidas. Todo esto pedimos en ese precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabemos. Hermano, hermano.